Chile tiene presidente electo, es el más joven de la historia, el ex líder estudiantil que en 2011 puso en jaque al entonces presidente de gobierno Sebastián Piñera en su primer mandato. Contra algunos pronósticos, Gabriel Boric, candidato del Pacto de Izquierda de Apruebo Dignidad, logró superar al rival ultraconservador José Antonio Kast en más de 11 puntos. Nunca en la historia de Chile tantos chilenos y chilenas acudieron a votar y nunca antes un presidente había logrado tantos votos. En juego estaban las reformas que el país había iniciado con el proceso constituyente 2021 y un posible retroceso de los derechos democráticos y civiles conquistados tras el fin de la dictadura. La polarización, la débil economía y la pandemia le auguran un gobierno difícil a Boric. Por eso nos preguntamos, Boric presidente, ¿el fin de la transición en Chile? Y para hablar de Chile nos acompañan en esta ocasión, comenzamos inmediatamente con Peter Alberto Behrens, quien es consultor estratégico, político entre América Latina y Europa, ex representante de la Fundación Alemana Konrad Adenauer en Bolivia. Según Peter, el fin de la transición como tal se dio con estas elecciones. Chile ahora se adentra en un territorio desconocido y Boric tendrá que ser un buen mediador. Hugo Calderón, sociólogo, doctor en economía y consultor, autor de numerosos artículos y libros sobre la realidad económica y política de América Latina y de Chile. Para Hugo, el amplio triunfo de Gabriel Boric facilita que Chile avance hacia una nueva constitución más justa y más moderna, dice. Y Araceli Viceconte, periodista especializada en política chilena y alemana, ex corresponsal del diario argentino El Clarín y actual coordinadora de contenidos de Deutsche Welle. Según Araceli, la elección de Boric pone fin a un ciclo que terminará definitivamente con el plebiscito de salida de la nueva Constitución. Y quiero contarles que esta es una emisión especial de A Fondo para dedicarnos a analizar ese gran día que vivió Chile. Vamos también a comentar, distintos aspectos y lo estamos haciendo también en directo para nuestra plataforma de YouTube. Usted puede comentar también estas diferentes ideas que van a escuchar en el panel. Puede también escribirnos naturalmente un email a afondo@dw.com. Estaremos, como siempre, muy felices de leer vuestros comentarios. Comenzamos inmediatamente, hay mucho que hablar. Quiero partir contigo, Peter Alberto. ¿Qué impresiones te deja este triunfo de Boric en Chile, considerando que no es cualquier triunfo? Marcó récords en muchos aspectos, en mayor votación, en mayor un presidente logra, digamos, en votos efectivos. Para sí también el presidente, lo hemos dicho, más joven en la historia de Chile. Aunque sea un término manido y muy repetitivo, creo que sí que se puede considerar que son elecciones históricas, en el sentido que hay un antes y un después, definitivamente. Y viene este presidente no solamente con todo lo que ya se mencionó, el más joven, con una fuerte legitimidad política, tanto por la participación que hubo, como por ya, digamos, el iniciado proceso constituyente que en términos generales más bien yo diría que le apoyan sus posiciones políticas. Y quiero mencionar también como último dato de que digamos, la legitimidad suya también la tiene gracias a que el contrincante claramente, por lo menos apoyó esa posición y esa victoria por parte de Boric, con lo cual sí, viene con un alto grado de legitimidad que sí que es un buen punto de partida. Más de 4.600.000 votos. ¿Qué mayor legitimidad, dicen en Chile, a un apoyo popular de esta envergadura? No habíamos visto nunca en la historia del país, en la historia postdemocrática. Y el presidente electo hizo un discurso bastante emotivo, bastante conciliador, en opinión de analistas chilenos. Araceli Viceconte hizo referencias a expresidentes como Salvador Allende, como Patricio Aylwin. Nos preguntamos si logra en este discurso, en este primer discurso como presidente electo, Boric, tender puentes a una sociedad polarizada, dividida. ¿Te parece que logró Sí, eso? Totalmente. Yo creo que se ganó el apoyo de gran parte de la sociedad chilena justamente porque trae algo nuevo. Digamos, más allá de que venga con una identidad de izquierda, yo creo que Boric representa realmente un cambio en la forma de hacer política y de comunicar política. Porque, por ejemplo, su programa electoral lo hizo consultando con la gente en las distintas regiones, buscando propuestas. Y creo que sobre todo después de la primera vuelta,
cuando salió con el puño alto, con el pañuelo verde, él se dio cuenta, y sus asesores probablemente también, de que tenía que ampliar un poco la base, moderándose, no ocupando el centro, porque, como ya te digo, la gente no quiere que hablen de izquierda o de derecha, sino moderándose y hablándole a todos de sus problemas y tratando de incluirlos, de juntar voluntades. Y eso creo que va a ser su principal fortaleza si es que lo consigue, ¿no? Si consigue realmente pactar, llegar a acuerdos y también hacer un tipo de política más cercana a la gente, porque recordemos que había un tercer candidato que era como la antipolítica, al que le fue muy bien en primera vuelta. Entonces tiene que buscar a esa Franco Parisi, gente. ¿no? Exactamente. Parece que fue bien irrelevante en la jornada de ayer, ¿no? Fue irrelevante, y esto nos habla de que la gente busca estos nuevos liderazgos y que tiene más esperanza que miedo, ¿no? Yo creo que Kast transmitía más bien el mensaje solo de orden, seguridad y un poco el miedo. En ese sentido, muchos analistas hablaban de que se repetían los porcentajes del plebiscito del 88 y un poco también el mensaje, ¿no? De la esperanza por parte de Boric, del cambio, de que vamos a estar mejor, y un Kast que buscaba como retrotraerse al pasado, restaurar, y solo tenía el mensaje del miedo y de la seguridad y del orden. Quiero retomar esa idea de Araceli también respecto al papel en la jornada de ayer de José Antonio Kast, porque bueno, hay una tradición republicana en Chile también para que ustedes, aquellos que no son chilenos y que no lo conocen, siempre el candidato que pierde saluda, ¿no?, al candidato que gana. Pero había dudas, ¿o no, Hugo?, de que esto sucediera en la jornada de ayer. Y no solamente eso. Bueno, Kast lo saluda, lo felicita, le ofrece una oposición constructiva, pero además lo llama en un tiempo récord. Eso no lo habíamos visto antes en la historia de Chile, menos en una coyuntura no como esta. ¿Cómo valoras tú esta situación, el papel de Kast? Bueno, primero hay que señalar de que la elección, a pesar de que tuvo algunas complejidades en su inicio, porque no hubo un buen sistema de transporte cuya responsabilidad de momento no es clara, hubieron dificultades para que los electores pudieran movilizarse, especialmente los electores de los barrios populares. Aquí hubo una importante solidaridad de los sectores de clase media que pusieron a disposición sus vehículos para conseguir que electores de las clases más populares participaran. Finalmente esto permitió que relativamente pronto hubiera un recuento y quedara claro el gran margen de triunfo del candidato Boric sobre José Antonio Kast. En esto el Servicio Electoral de Chile ha demostrado una gran excelencia y ha demostrado que no hay espacios para fraudes electorales en Chile. En ese contexto, sorprende también la actitud de José Antonio Kast, puesto que él había realizado una campaña muy agresiva y varios de sus seguidores habían, en la línea de Trump y de Bolsonaro, incluso impugnar el resultado sin tener un resultado en la mano, de tal manera que sorprendió su actitud, una actitud que debe ser destacada, que está en consonancia con la tradición democrática de Chile, que está en consonancia con lo que ha ocurrido en otros momentos donde Chile ha tomado definiciones importantes. Y yo creo que sin desconocer este hecho, también está dentro de José Antonio Kast el cálculo político que ante una derrota de esta envergadura frente a Gabriel Boric se plantea el tema del liderazgo dentro de la derecha. Y no cabe duda de que surgirán voces de una derecha democrática más conciliadora, más social y más liberal que ha estado presente en el periodo anterior, pero que desapareció durante la segunda vuelta electoral, sumándose a la actitud de José Antonio Kast. Esa nueva derecha tendrá que salir a la luz para darle estabilidad al sistema político. Vamos a hablar de la derecha en el segundo talk, pero quiero concretamente la figura de Kast. Entonces, ¿te parece a ti que sí es un gesto valorable, destacado, y que eso hay que considerarlo en el contexto de ahora, de lo que hablábamos, de esta gran tarea que tiene Boric de tender puentes? ¿Están los ánimos en Chile realmente para iniciar dentro de algunos meses un nuevo gobierno no con acuerdos de mínimos, sino con convicciones de mayorías, como lo planteaba Boric ayer, también con una oposición constructiva, como hablaba el presidente de Bópolis, el otro Kast, Felipe Kast? ¿Están realmente los ánimos después de todo lo que hemos visto en un año donde se sacaron los ojos? No, planteando, digamos, lo que significa la alegoría de esa expresión que cito, pero fue una campaña tan sucia, tan violenta,
Me pregunto yo, ¿es posible resarcir lo que pasó y digamos, ponerse en pie para hacer una política que signifique para los chilenos, ¿no?, un camino más claro a contar de marzo? ¿Les parece que están los ánimos? Por supuesto que están los ánimos para que haya un gran encuentro nacional en base a las reformas que ha impulsado en su campaña Boric. Yo creo que se va a producir un acuerdo también en el Parlamento. Tenemos ya dentro del proceso constitucional una derecha dialogante. No hay ninguna razón para que el país se polarice. Ok, Araceli, estoy de acuerdo. Sí, yo creo que tiene todas las ventajas para hacer reformas con consensos, un poco así como el Frente Amplio en Uruguay. Reformas que fueron verdaderamente avances para el país y que fueron consensuadas, no con todos los sectores de políticos, pero sí con una gran base dentro de la población y algunos sectores opositores. Petra. Yo destacaría la fortaleza de la institucionalidad democrática chilena, que de alguna manera hay una cierta narrativa que posiblemente busque deslegitimar lo que se ha conseguido, para bien o para mal, en los últimos 30 años de democracia chilena, y que, y esa es la paradoja, aunque todo esto se haya dado en base a una legitimidad que se dio en 1980, o sea, una constitución elaborada en una dictadura, aún así, la gran paradoja es que Chile es una de las democracias más sólidas, aunque tenga una constitución que data del 1980, que por cierto ha sido reformada varias veces, especialmente bajo el gobierno de Lagos en 2005. Pero entonces justamente yo destacaría esa calidad de la democracia o de la institucionalidad democrática chilena por un lado, uno. Dos, yo no veo tanto polarización, yo la verdad veo atomización, en el sentido de que lo que ha dado lugar al cambio muy sustancial, por eso es que he hablado histórico, aunque hay que siempre tener cuidado con usar esta palabra, es que la época de la concertación ahora definitivamente ha pasado. Si es que ya con la última elección se vio bajar, ahora definitivamente ya no tuvo ningún tipo de protagonismo, con lo cual ahora empezamos una nueva etapa definitivamente. Muy bien, un nuevo cambio político, una nueva era política. Y es que apenas 10 años necesitó Gabriel Boric para hacerse con el sillón de la moneda en Chile, desde líder del movimiento estudiantil, luego como diputado y ahora presidente electo. Una característica destacan quienes le conocen, su pragmatismo. Y es que en pleno estallido social apoyó el acuerdo por la paz, que le costó fuertes críticas, para algunos un quiebre casi con su propio sector. Y ese paso para muchos le dio credibilidad en un país que pide reformas, pero también capacidad de diálogo político. Para la segunda vuelta, Gabriel Boric consolidó el apoyo de diversos sectores de izquierda y centroizquierda, quienes vieron en él la oportunidad de avanzar en la transformación del país. Boric es liberal en lo social, mientras en lo económico defiende un estado de bienestar. Vamos a expandir los derechos sociales y lo haremos con responsabilidad fiscal. Lo haremos cuidando nuestra macroeconomía. Lo haremos bien y aquello permitirá mejorar las pensiones y la salud sin que posteriormente tengamos que retroceder. Les garantizo desde ya que seré un presidente que cuide a la democracia y no que la exponga, que escuche más de lo que habla, que busque la unidad y que atienda día a día las necesidades de las personas. Boric entró en política como líder estudiantil el año 2008. En 2011 encabezó las protestas que sacudieron al país demandando una educación gratuita, libre y de calidad. En 2014 fue elegido diputado en el Congreso Nacional por la región más austral del país, Magallanes y la Antártica chilena. En 2019, durante el estallido social, fue parte importante del acuerdo para una salida institucional a la crisis que daría pie a la Asamblea Constituyente. Cuando asuma en marzo de 2022, Gabriel Boric será el presidente más joven en la historia de Chile. Tendrá 4 años para poner en marcha su programa y, sobre todo, garantizar el apoyo para que la Convención Constituyente entregue en el plazo acordado la nueva Constitución. Bueno, y seguimos conversando de esta situación en Chile y quiero a ti, Araceli, preguntarte ¿cuáles son las claves del éxito de Boric? Cuando hablo de éxito, es un éxito histórico, inédito. ¿Por qué? Porque
logró remontar en prácticamente todas las regiones donde había perdido en la primera vuelta y logró además convocar a muchas cientos de miles de personas más en las regiones chilenas. ¿Qué podemos decir de la incorporación de figuras, por ejemplo, como Carmen Frey de la Democracia Cristiana o la propia expresidenta Michelle Bachelet? ¿Tuvieron que ver en fue esto? realmente una paliza y, bueno, hubo varias claves, pero creo que una muy importante es la movilización. Logró que mucha más gente fuera a votar, que tuviera la mayor votación de la historia de Chile. Muchas mujeres, muchos jóvenes también, que son los que en todos los sistemas suelen no ir a votar o ir menos a votar. Y también amplió mucho el espectro. Yo creo que le ayudó mucho la generosidad del expresidente Ricardo Lagos de acercarse, de expresar su apoyo, también de Michelle Bachelet, que llegó a Chile y enseguida se posicionó a favor de Gabriel Boric, comprendiendo que el país necesitaba una salida con algo distinto a lo que proponía la derecha de Kast. Y también, como decías, la incorporación de estas figuras como la expresidenta del Colegio Médico Isquia Siches, quien es una persona del norte de Chile que viene de fuera de la política, que esto es un punto clave también en medio de un gran desprestigio de los partidos y que tiene un carisma muy fuerte y que sabe hablarle a un electorado que no es necesariamente este electorado que decía Petra, que está tan atomizado y politizado, ¿no? Sino que le habló a la gente de sus problemas y les dijo, por este lado podemos ir y llevarles esperanza y hacer que los derechos que hay en Chile sean también un poco para usted, que haya algo que sea un poco para todos. Hablamos de la exconcertación y quiero detenerme concretamente en el caso de la Democracia Cristiana, figuras como la presidenta del partido Carmen Frey, decíamos, pero también Jasna Proboste, la candidata que se queda en el camino a la primera vuelta y que es la primera a la que decía darle el apoyo en segunda vuelta a Boric, también del norte chileno. El norte, recordemos también para que ustedes sigan esta conversación, el norte es clave porque allí se vivió uno de los principales grandes conflictos, crisis también para el actual gobierno por la ola migratoria de venezolanos, de haitianos que llegó a Chile, una ola migratoria que no se logró controlar y que bueno, generó realmente titulares lamentables, internacionales. Ganó el norte, Gabriel Boric. Sí, yo creo que primero la decisión que se tomó en la segunda vuelta de recorrer el territorio, de recorrer el norte, es que recorrió prácticamente toda la zona norte, conversando con la gente, haciendo un puerta a puerta. La gente fue conociendo quién era Gabriel Boric, él se fue presentando como persona, se fue conociendo su trayectoria no solamente política, sino su calidad humana. Y eso fue convenciendo al elector que finalmente le dio su apoyo en la segunda vuelta. La campaña en la primera vuelta estuvo demasiado centrada en propuestas técnicas, pero en la segunda vuelta hubo un diálogo entre la campaña dirigida por Isquia y el electorado. Y esto permitió naturalmente que en la zona norte, donde Kast había tenido una muy buena votación y también el tercer candidato, logró Boric, por tanto, recuperar el electorado de la zona norte. Eso fue muy significativo. Y claro, es un ejemplo para otros partidos en otros países porque se hizo como una doble campaña con Boric y con Isquia Siches, ¿no? Y llevándolo sobre el terreno y mostrándose queremos esto, somos estos. Creo que ahí tuvieron mucho éxito por eso, dieron en la clave. Eso de dupla lo habíamos visto aquí en Alemania, ¿no? Que es mucho más común, pero los verdes, por ejemplo, salían en dos figuras, una femenina y una masculina, convocando también muchas empatías. ¿Te parece a ti, lo ves de esa manera, el factor emocional que cita Hugo, es también importante a la hora de delinear un futuro gobierno para Chile, también en un contexto internacional, que también está en crisis? Sí, a ver, yo creo que todo lo que decían ustedes dos también es cierto en términos de poder conectar con el electorado, con una gran parte del electorado. Ahora bien, yo quisiera también rescatar un poco la figura de Kast en términos de representar a un electorado que también existe, que está allí, que está justificada o injustificadamente, está amedrentado. Hay una razón real de ciertos temores y miedos que también hay que tener en cuenta, independientemente que uno coincida con la posición política que tengan o no. Creo que, aparte de ciertas estridencias, que las ha habido obviamente, creo que el candidato aún así está muy lejos de ser un Bolsonaro o un Trump, así lo ha demostrado. ¿Por qué? Justamente también por su...
creo que no solamente fue un gesto, sino que realmente fue una actitud republicana, como lo dijo Hugo ya, en el momento de ofrecer su colaboración. Lo dijo muy rápidamente, en el momento que ya estaba claro que iba a ganar Boric, que él presentó eso, ¿no? O sea, ¿Y en tu opinión ese gesto lo aleja de las figuras con las que había sido comparado hasta ahora, con Bolsonaro o Trump, ¿no? Absolutamente. A mí me parece que hubo un impulso muy rápido, que se entiende, porque es la lógica de los medios, de hacerlo coincidir y meterlo en una misma canasta con Bolsonaro y Trump. Y creo que tanto desde el punto de vista intelectual como desde el punto de vista también de experiencia política es otro perfil. ¿Les parece a ustedes? Aquí hay una cosa bien clave, porque aquí había un programa de gobierno y después hubo otro programa de gobierno y eran dos realidades paralelas, ¿no? Araceli, por favor. Kast tiene todas las características de un político chileno que respeta la institucionalidad, que no tiene grandes estridencias, no es un demagogo, pero eso no quita que pertenezca a esta llamada derecha iliberal o no liberal, en la que se encuentra también Trump, Bolsonaro y demás, no solo por su origen y porque reivindica una dictadura brutal como la de Pinochet, sino también por sus propuestas y porque no se aleja de ese círculo. Es más, tiene contactos con lo que es la Alternativa para Alemania, la AfD aquí en Alemania, tienen contactos con el bolsonarismo. Entonces, él no toma distancia. El tema de que sí reconoció rápidamente la derrota es elogiable, pero también es comprensible porque es la única forma que él tiene de sobrevivir dentro de la derecha chilena. O sea, y él ya estaba solo, hacía más o menos 2 o 3 días que nadie se le acercaba. A propósito de lo que estás diciendo, Araceli, que es muy interesante, ¿te parece a ti? Con los resultados también casi entendió que o deja, digamos, ese traje del ultraderechista o está condenado a desaparecer, porque en la segunda vuelta Chile básicamente no quiere esos escándalos, no quiere esa gente del Partido Republicano que pone en duda la institucionalidad democrática de Chile. Esos han dicho claramente los chilenos, no aumentó los puntos, bajó en votación. ¿Te parece a ti que es eso también lo que entendió quizás Kast o se modera? Por supuesto, él tuvo muchos problemas por gente de su partido que es más radical que él, ¿no es cierto? Pero además yo creo que él entendió que tiene que moderarse para sobrevivir porque no hay espacio en Chile para un liderazgo de ese estilo, no hay espacio en la derecha chilena, aunque todavía no se ve quién le va a disputar poder claramente. Y está claro que hay un electorado que reclama orden y seguridad y que es comprensible, por supuesto. Claro. En eso estoy de acuerdo. Pero no puede ser el único mensaje. Y yo creo que ahí está él obligado a moderarse, entendió. dice Araceli, pero para ti, Hugo, lo decías más temprano, todo esto se trata o se podría tratar de un cálculo político de parte de él. Lo que ocurre es lo siguiente, José Antonio Kast es un político profesional que tiene una larga trayectoria en el país, ha sido parlamentario, ha sido un político muy destacado de la UDI, él viene de una familia de la élite, su hermano fue ministro del gobierno de la dictadura de Pinochet, él no es una persona recién llegada al escenario político chileno, y él se salió de la UDI para generar una política a la derecha de la UDI, es decir, a la ultraderecha, y hasta ahora él se ha mantenido en esos contenidos que ha naturalmente en la segunda vuelta licuado. Ahora, no sabemos cuál va a ser el liderazgo que va a surgir en la derecha, porque ha habido un proceso en la derecha o se está viviendo un proceso donde se definirán nuevos liderazgos para enfrentar el periodo que viene. Tengo una pregunta concreta. A contar de ahora vamos a ver con ese dilema que tiene la derecha chilena, porque sí que fue incómodo para Evópolis. Yo he hablado con mucha gente de Evópolis y sí que fue incómodo dar el voto a José Antonio Kast, y por eso dijeron de un principio vamos a dar el voto, pero vamos a formar el gobierno. No así Renovación Nacional, el partido presidente Piñera, el señor Francisco Chaguán, que realmente se metió con todo en la campaña de Kast, y todavía algunos en Chile también están diciendo con qué costo político para el partido del presidente Piñera. La pregunta concreta es, a contar de ahora vamos a ver dos derechas, una oposición, una derecha, una centro derecha de oposición o una oposición de ultraderecha. Con este resultado tan contundente de Gabriel Boric, es evidente que la derecha tiene que plantearse cómo participa en este sistema político que están haciendo en Chile. Ya dentro de la Convención Constituyente existe un sector de la derecha dispuesto a participar en este proceso, en esta nueva institucionalidad política. Un sector que está dispuesto a conversar, está dispuesto a ponerse de acuerdo, y yo creo que esto mismo se va a reflejar en el Parlamento y se va a reflejar en el liderazgo de la derecha.
de tal manera que la derecha chilena tendrá que tomar definiciones de cómo participa democráticamente en la nueva etapa que se abrió en Chile. Y yo creo y tiendo a pensar que hay principios importantes en la derecha chilena. Hay una derecha que busca superar la fase de Pinochet y el pinochetismo, que tiene valores liberales. Hay una derecha social y estas derechas se tendrán que manifestar en el periodo que se abre. ¿Petra? Totalmente de acuerdo. Es más, también para que no se entienda mal lo que acabo de decir anteriormente con Kast, es claramente alguien que coquetea con posiciones absolutamente autoritarias. Eso no hay duda al respecto. Ahora bien, repito, no es alguien, y creo que en ese sentido vale la pena rescatar su propuesta, digamos, no es alguien que estaría dispuesto a irrumpir el proceso democrático en Chile. Lo que sí es que alguien que ha ido en devaneos con el autoritarismo, y es definitivamente una situación en la que la derecha tiene que reposicionarse. Creo que ese va a ser el gran desafío. Creo que una de las razones por las que posiblemente Kast no haya podido ganar es que, es un poco lo que decías tú, Hugo, aparte de la propuesta de seguridad, no ha habido mucho más. La derecha está a la defensiva. Tenemos un mainstream social que aboga por un cambio, aunque en muchas cosas lo que se dice por el cambio no está muy claro. Por eso es lo que decía con atomización, porque incluso la izquierda no está claramente estructurada, sino que hay muchos grupúsculos, muchas tendencias, pero lo que sí que está claro es que quieren un cambio. La sociedad en general aboga por un cambio. Y más bien la derecha no está apostando por aceptar esa realidad y ponerse por delante del carro y decir, bueno, nosotros queremos un cambio, pero de esta manera, que sería, digamos, lo legítimo para una derecha democrática. Y estamos hablando de la derecha también porque es muy importante para el próximo presidente electo. El presidente electo Boric en su discurso decía que quiere un gobierno para todos los chilenos, los que votaron y los que no votaron por él. Y con todos, dijo, al tiempo que agradecía acá, decía hay que convocar a todos los sectores políticos. ¿Te imaginas tú en qué condiciones podría ser la derecha integrarse a esas grandes reformas que le esperan a Chile? No, tienen que buscar un consenso, pero que no sean los acuerdos como, digamos, en la época de la concertación, sino que sean consensos que tienen que llegar a través de proyectos que tengan un gran apoyo popular. No pueden ser consensos para minorías. Yo decía antes que está Chile terminando un proceso porque creo que se está sacando las últimas escollos, la camisa de fuerza, ¿no? de la transición antigua, y que eso va a terminarse el año que viene con el tema de la Convención Constituyente, de la nueva Constitución. Y en este sentido creo que también se pueden construir nuevas mayorías más allá de lo que son los sectores políticos de izquierda y de derecha. Hay que ver cómo se digamos, forman el gabinete y las fuerzas dentro de lo que es el Frente Amplio y dentro de lo que es el gobierno de Gabriel Boric. Si va a haber ahí figuras de consenso, va a ser muy importante para poder también transmitir a la gente qué tipo de reformas se pueden hacer y a qué paso, porque la situación económica, la situación fiscal y la situación social no es buena. Él tiene que garantizar, por ejemplo, la seguridad, sea como sea, que no se le desborde el tema de protestas, etcétera. La pregunta de nuestro programa es el fin de la transición en Chile, y también tú planteabas el tema de un inicio de una nueva era política que parece que también obliga a contar de todas estas elecciones que ha pasado Chile durante 2021 y concretamente lo que pasó ayer, obliga a la reconfiguración de las fuerzas políticas. O sea, estamos hablando de lo que pasa con la exconcertación, lo que tú decías, quizás vamos a ver un cambio de fisonomía también incluso en paralelo con el tema de la constituyente, pero también en el caso de la derecha, concretamente para cerrar ese círculo, ¿vamos a seguir viendo ese pacto Chile Vamos con los partidos que actualmente están gobernando con Piñera? Y lo pregunto también porque, a ver, un 44% para una persona que no era el abanderado oficial es un porcentaje enorme. Yo me pregunto después de todo si realmente Kast perdió. A ver, no sé qué opinas tú. Bueno, el 44% que sacó José Antonio Kast es el mismo 44% que tuvo Pinochet en su momento para el plebiscito. Ahora, no hay que olvidar de que la derecha hizo una primaria, y en esa primaria el candidato favorito que perdió era Joaquín Lavín, el líder histórico de la derecha, y él se pronunciaba por hacer una especie de modelo socialdemócrata. El otro candidato de la derecha, el que ganó, también era partidario de hacer algunas reformas. Sebastián Sichel, ¿no? Sebastián Sichel.
Y el tercer candidato de la derecha, Briones, que había sido ministro de Finanzas del gobierno de Sebastián Piñera, también tenía una cierta apertura. La derecha tendrá que volver a esa posición para abrir y tener un diálogo con el gobierno de Boric, con las fuerzas que sustentan a Boric, que sustentan las reformas. Pero eso lo decía también Araceli. La pregunta es que los votos favorecieron en las legislativas a los republicanos, el Partido Republicano, el de extrema derecha en Chile. No, es una minoría el Partido Republicano. Pero es una minoría que logró instalar una bancada, un partido por cierto. Por eso es que la derecha tendrá que definir si va a participar de manera propositiva en el nuevo sistema político o se va a inclinar por la política de la obstrucción. No lo sabemos realmente. Yo creo que hay suficiente espacio para la derecha democrática en Chile, para la construcción del nuevo Chile. Y Gabriel Boric ha llamado a todos los chilenos a participar y ha dicho que no es posible ni necesario hacer una obstrucción, porque todas las opiniones van a ser consideradas. Hay mucho miedo de la obstrucción y sobre todo la figura, algo que tú citabas al principio del programa, que tiene que ver con ese problema en el transporte público. Mucha gente en redes sociales, y esto es lo que está pasando, lo que pasó también en el gobierno de Allende, eso es un fantasma, es un riesgo real. ¿Cómo lo ven ustedes? Muy breve, porque tenemos que avanzar, pero ¿ven ustedes ese riesgo de obstrucción por parte de una derecha que no quiere ceder el poder o sacar la camisa de la verdad, fuerza? pero creo que realmente está muy llegó a estas elecciones muy desorientada la derecha chilena y la irrupción de Kast fue muy de golpe. O sea, en pocos meses subió de un 7, 8%, 15%, que se supone que era su núcleo duro, a más del 20%, 28%, y eso desorientó a muchos y hizo que se refugiaran, se atrincheraran en lo que sería el pinochetismo, y yo creo que eso no les conviene. Lo que pasa es que no tienen figuras, puede haber alguno que lo intente, o Sandón tal vez, pero no veo un nuevo liderazgo. Por eso se tienen que reordenar y tener claro qué quieren. Yo creo que en ese sentido tiene razón Hugo, que lo que más les conviene a ellos, no solo por el bien de ellos, sino también del país, es ver cómo se pueden acercar. Obviamente no van a ser parte del gobierno, pero sí intentar buscar estos consensos que tengan también un consenso en la gente, o sea, popular. Sí, pero no olvidarse también la clase política entera, de que hay una fuerte desconfianza de parte de la ciudadanía, ¿no?, en la clase política de los 30 años, de los nuevos, los antiguos incluso, y que es importante realmente investigar a fondo situaciones como la que pasó el domingo con el tema del transporte público, que en realidad desde el punto de vista de un Estado moderno como el chileno, en este aspecto haya pasado lo que pasó el día domingo, despertando todo tipo de fantasmas. Nuevamente no le hace bien al ejercicio democrático en Chile. Tengo algunos comentarios que quisiera leer brevemente a propósito de lo que decía también Araceli. Uno de nuestros internautas dice: lo más difícil para el nuevo presidente va a ser superar las piedras que le va a poner la derecha, y dice ya comenzaron, aludiendo al tema del transporte público. Dice también otra: a razón del miedo de la izquierda populista, dice, el fantasma del totalitarismo amenaza con hacerse el control de Latinoamérica. Otro de los fantasmas también, ¿no? Aquí vemos, Boric nunca tomará, otro internauta, nunca tomará un rumbo tan malo como Cuba, Venezuela o Nicaragua. ¿Alguien quiere decir algo respecto a esto? Sí, me interesaría tratar de tocar un tema que al menos como alguien que no es chileno, y no lo soy, y tampoco estoy demasiado metido, digamos, en las interioridades, digamos, de lo que es el sistema político de Chile, lo que siempre me ha llamado la atención al ir a Chile es la persistencia de los fantasmas, tanto de la dictadura de Pinochet, por un lado, como la del miedo al totalitarismo que pudo haber en su momento o se temió por parte del Frente Amplio de Salvador Allende. O sea, esa dicotomía parece no haber sido realmente superada, ese trauma parece que sigue estando muy, muy metido en la sociedad chilena y que sigue dominando, como vemos, como lo estamos leyendo también, digamos, las narrativas. Yo creo que esto... Aquí incluso la Constitución, que generalmente también no es solamente un rehacer las reglas, sino que tiene un cierto, hay que tener cuidado con eso, un cierto valor simbólico y de unir a la sociedad, puede ser un ejercicio catártico de cara a poder superar ese trauma y poder entrar en lo que vos decías, Araceli, o vos también, Hugo, de un Chile nuevo, de un Chile que está mirando hacia el futuro y ya no tanto al pasado. Pero quizás ahí lo que falta también es un debido proceso de memoria que Chile no ha hecho hasta ahora. Eso quizás se aplicaría, ¿no? Mira, lo de los fantasmas. Quiero decir que ese miedo, por cierto, existe en sectores de la población, se refleja en parte en la votación de Kast, en sectores del empresariado,
Pero quiero decir que es un miedo absolutamente infundado, porque lo que en Chile está en cuestión es la construcción de un Estado social, ni más ni menos que eso. Y ese Estado social va a ser construido en democracia, en libertad, con pluralismo, con prensa libre, con justicia independiente, con parlamento, ya sabemos, donde están representadas todas las sensibilidades del país. Y vamos a avanzar en una convención constituyente, que es un tema que abordaremos más adelante en el programa, con la mayor pluralidad que representa todas las sensibilidades que tiene el país. No hay que tenerle miedo porque vamos a avanzar a un Chile mejor, donde todos vamos a ganar. Algunos van a tener que ceder poder, por cierto, pero van a vivir en paz. Todos vamos a vivir mejor. Y eso hay que despejarlo de una vez por todas. Haciendo mención, Hugo, entre otras cosas, a ceder poder a una de las incisos del presidente electo Gabriel Boric en su discurso, por ejemplo, el tema de las AFP. Las AFP aparentemente no van a seguir más en Chile, con todo lo que eso significa. Gabriel Boric prometió además facilitar, y eso es muy importante, facilitar el proceso democrático más novedoso y complejo desde el regreso a la democracia al país, la convención constituyente que redacta una nueva constitución para el país, para Chile. El texto, que deberá ser aprobado o rechazado, claro, en un referéndum popular de salida, promete un nuevo marco para las transformaciones cívicas, políticas, económicas y sociales. Y una de ellas es que será la primera constitución paritaria del mundo. La Convención Constituyente fue la respuesta del Estado a la crisis desatada por la ola de protestas que sacudieron Chile hacia finales de 2019, conocido como el estallido social. En un plebiscito realizado un año después, en octubre de 2020, un 78% de los votantes chilenos dio su aprobación para que dicha convención presente una nueva constitución que sustituya a la actual creada en 1980 por la dictadura de Pinochet. La Convención Constituyente comenzó a sesionar en julio de 2021 y cuenta con un plazo de hasta un año para redactar la nueva Carta Magna. El organismo lo conforman 155 miembros y es la primera paritaria del mundo, 77 mujeres y 78 hombres. Además, 17 escaños fueron reservados para representantes de los pueblos indígenas. Con la elección de Gabriel Boric como nuevo presidente de Chile, se prevé que el trabajo de la convención continúe con normalidad para que entregue la nueva Carta Magna, que entonces deberá ser aprobada o rechazada en un plebiscito de salida obligatorio hacia finales del 2022. Destruir el mundo es destruirnos a nosotros mismos. Más de 8 millones de votos, más de 4.600.000 para el presidente electo Gabriel Boric. ¿Se da por descontada con todo esto la aprobación de la nueva Constitución, Hugo? No, en ningún caso. Es un proceso político. Los procesos políticos son imprevistos. Ahora, tenemos naturalmente ahora un enorme plus. Tenemos un presidente dialogante, tenemos un presidente que puede ayudar a que el proceso constituyente se desarrolle de manera armónica. No va a haber una crisis institucional en el país, va a haber una concordancia entre lo que ocurre en el proceso constituyente y lo que plantea el Ejecutivo. Porque el proceso constituyente es el marco político para los próximos 50 años. Es el futuro del país. Si logramos dar ese salto adelante, vamos a avanzar significativamente como nación. Es un proceso donde participan todos los chilenos que estaban marginados de hace 200 años, los chilenos de los pueblos originarios que han estado excluidos del país, la diversidad de sexuales que hoy día son tan relevantes en el desarrollo de la individualidad de las personas. Vamos a tener una constitución paritaria donde las mujeres que han sido sistemáticamente segregadas en lo laboral y también en la vida familiar van a tener una presencia mayor. Es decir, todas las cosmovisiones, todas las sensibilidades están presentes. Pero sí, con todo, no está asegurada su aprobación. Esa era la pregunta. No está asegurada su aprobación porque también hay sectores que quieren que ese proceso no funcione. De tal manera que ahora estamos en una muy mejor posición porque vamos a tener un presidente que va a ayudar que este proceso salga adelante. Y quiero decir una breve cosa no va el tiempo, tenemos 3 minutos. Quiero decir una breve cosa. Si resolvemos este problema,
lograremos resolver lo que se llama la trampa de los ingresos medios, donde estamos de hace varias décadas paralizados. ¿Qué puede salir mal? Araceli dice cuánto. Hay muchas expectativas en torno al proceso constituyente. Puede que se dilate y que se postergue, digamos, la aprobación. Gabriel Boric está a favor del proceso constituyente, con lo cual no lo va a torpedear. El tema es que no se confunda y no haga política con el proceso constituyente, o sea, porque como tiene más problemas en el Congreso normal, digamos, que conviva claramente con esos dos, pero sin confundirse. Lo que no va a pasar, aludiendo a lo que decía el comentario del espectador, no va a pasar un proceso como en Venezuela. O sea, ni Chile es Venezuela, ni Boric es ni Chávez, ni Maduro. O sea, Chile realmente necesita tener una nueva constitución que sea pluralista y que no haya sido escrita por 3 hombres de Santiago en una sala cerrada como pasó hasta ahora en la historia, ¿no? Peter, tú decías que Boric estaba entrando en un terreno desconocido y hay que bajar las expectativas. ¿Te referías también un poco a eso? Sí, creo que un poco comparando ciertos procesos constituyentes en la región, creo que es imposible también acotar un poco lo que son expectativas, en el sentido de que una constitución sí es un elemento importante, pero no va a cambiar del día a la mañana o de la noche a la mañana el sistema político como tal. 1. 2, puede ser peligroso a la hora de que las expectativas causen una presión que vaya en una dirección autoritaria, como se dio en Bolivia en su momento, que realmente no fue conducivo para realmente tener lo que antes hablaba, un proceso catártico, digamos, de superar lo que es el pasado. Se nos acabó el tiempo. Una pregunta, por favor, con un sí o un no. La pregunta es la del programa. ¿El fin de la transición política en Chile? ¿Triunfo de Boric? El triunfo de Boric es el surgimiento de una nueva generación. La transición va a culminar cuando aprobemos una nueva constitución. ¿Fin de la transición? Falta todavía la Constitución. Yo creo que es una nueva política con elementos internacionales como medio ambiente, feminismo, derechos sociales. Petra, muy breve. Sí. Muy bien. Nos despedimos. Muchas gracias por estar ahí. Somos Deutsche Welle. Hasta pronto.